Pedro Junco, la vida efímera de un genio marcado por la melancolía. Pedro Junco nació el 22 de febrero de 1920 en Pinar del Río, Cuba. Desde muy joven, la música fue su refugio, un espacio íntimo donde podía volcar toda la sensibilidad que lo caracterizaba. Su vida fue breve, pero su legado quedó inmortalizado en cada nota de su música, especialmente en una canción que cruzó fronteras y generaciones, Nosotros. La historia de Pedro Junco es una mezcla de talento precoz, amor trágico y una despedida prematura que dejó una huella imborrable en la música cubana. Un talento que floreció demasiado pronto. Pedro creció en un hogar donde la música siempre estaba presente. Su padre, un hombre de carácter firme pero amante de las artes, y su madre, una figura dulce y protectora, le inculcaron el amor por la música desde pequeño. A los 7 años, ya mostraba una habilidad innata para el piano, componiendo pequeñas melodías que dejaban perplejos a quienes las escuchaban. Su educación musical fue principalmente autodidacta, aunque recibió algunas lecciones de maestros locales que rápidamente reconocieron su talento excepcional. Durante su adolescencia, Pedro fue desarrollando un estilo muy personal, influenciado por los ritmos tradicionales cubanos y los boleros que comenzaban a popularizarse en la época. Pero había algo en sus composiciones que las hacía únicas, una carga emocional profunda, una especie de nostalgia que parecía anticipar el destino trágico que le esperaba. Nosotros, una declaración de amor imposible. La inspiración detrás de Nosotros, su obra maestra, está envuelta en un halo de misterio y melancolía. La historia cuenta que Pedro estaba profundamente enamorado de una joven llamada Dulce María, una mujer de gran belleza y espíritu libre. Sin embargo, el amor entre ellos estaba condenado desde el principio, ya que Pedro sufría de una enfermedad que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte, la tuberculosis. Pedro sabía que su tiempo era limitado. Cuando compuso Nosotros en 1942, lo hizo como una despedida anticipada. La letra de la canción refleja ese amor imposible, la aceptación dolorosa de que no podían estar juntos. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. La canción fue una confesión, una forma de decirle a Dulce María que la amaba, pero que debía dejarla ir para protegerla del dolor de verlo apagarse lentamente. Nosotros se convirtió rápidamente en un éxito no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Su carga emocional, combinada con la dulzura y la tristeza de la melodía, conectó con el público de una manera visceral. La batalla silenciosa de Pedro. Mientras su música conquistaba corazones, Pedro libraba una batalla interna que solo unos pocos conocían. La tuberculosis avanzaba rápidamente, y los tratamientos disponibles en la época eran poco efectivos. Pedro, que apenas tenía 22 años, comenzó a experimentar un deterioro físico que contrastaba con el auge de su carrera artística. A pesar de la enfermedad, Pedro siguió componiendo. La música era su forma de resistencia, su manera de desafiar el destino que parecía inevitable. Se dice que pasaba noches enteras al piano, escribiendo letras y melodías que reflejaban su estado de ánimo cambiante, a veces esperanzado, a veces resignado, pero siempre profundamente humano. La vida de Pedro Junco se extinguió el 25 de abril de 1943, cuando tenía solo 23 años. Su muerte fue un golpe devastador para la música cubana. La noticia de su fallecimiento provocó una ola de duelo en todo el país, especialmente porque Pedro había alcanzado una madurez artística que hacía pensar que su mejor obra aún estaba por venir. El eco de su legado. Después de su muerte, Nosotros fue interpretada por algunos de los cantantes más importantes de la época, incluyendo Antonio Machín y Luis Mariano. La canción cruzó fronteras y generaciones, convirtiéndose en un himno para los amores imposibles, para esos sentimientos que no encuentran su final feliz. Sin embargo, el legado de Pedro Junco va más allá de una canción. Su capacidad para transmitir emociones puras a través de la música lo consolidó como uno de los compositores más auténticos de la música cubana. En cada acorde, en cada palabra de Nosotros hay un fragmento del alma de Pedro, una confesión de amor y dolor que sigue resonando décadas después de su partida. Un adiós que sigue incompleto. Pedro Junco vivió y murió joven, pero dejó una marca imposible de borrar. Su vida fue como una melodía corta pero perfecta, intensa, emotiva y con un final que llega demasiado pronto. La pregunta que queda flotando en el aire es ¿qué más habría creado Pedro si hubiera tenido más tiempo? ¿Qué canciones nos arrebató el destino al llevárselo tan temprano? Quizá esa sea la razón por la que Nosotros sigue siendo tan poderosa. No es solo una canción de amor, es el reflejo de una vida interrumpida, de una historia que quedó sin terminar, de una voz que todavía resuena en el viento, esperando quizás una última estrofa. La huella imborrable de Pedro Junco en la música y en el corazón de Cuba.
Pedro Junco no solo fue un compositor talentoso, fue un símbolo de sensibilidad y profundidad emocional en una época donde la música cubana exploraba nuevas formas de expresión. A pesar de su vida corta, su obra dejó una marca indeleble en la música popular, especialmente en el bolero. La manera en que Pedro transmitía sus sentimientos a través de sus composiciones reflejaba una madurez emocional y artística que pocos alcanzan incluso después de décadas de carrera. Pero detrás de esa música que parecía fluir con naturalidad, había una vida marcada por el amor y el dolor, tanto emocional como financiero, que moldearon su arte de una manera única. Un lenguaje musical distinto. Lo que hacía especial la música de Pedro Junco era la capacidad de capturar emociones complejas con una aparente sencillez melódica. Mientras otros compositores de la época exploraban ritmos complejos o estructuras musicales innovadoras, Pedro apostaba por la honestidad emocional. Sus letras hablaban directamente al corazón, con un lenguaje accesible pero cargado de profundidad. Su mayor aporte fue al bolero, un género que ya estaba consolidado en la música cubana, pero que Pedro supo reinterpretar de una manera más íntima. Sus canciones no solo eran declaraciones de amor o desamor, eran confesiones, casi como diarios abiertos donde el público podía reconocer sus propias emociones. Canciones como Nosotros y Soy como soy no solo hablaban de amor, sino también de aceptación, resignación y, en el fondo, una lucha constante con la idea de la mortalidad. Pedro introdujo una vulnerabilidad que hasta ese momento pocos artistas habían mostrado de manera tan directa. En una época donde la música popular tendía a glorificar el romance o el drama exagerado, Pedro ofrecía una visión más cruda y humana del amor, frágil, efímero y muchas veces doloroso. Influencias musicales y el legado en el bolero. Pedro Junco creció en un entorno donde la música cubana tradicional estaba muy presente. Desde niño estuvo expuesto a los sonidos del son, la guaracha y la trova, pero encontró en el bolero el vehículo perfecto para expresar su melancolía innata. Sus primeras composiciones ya mostraban una inclinación hacia las melodías suaves y las letras cargadas de emotividad. Sin embargo, su estilo fue evolucionando a medida que absorbía influencias de otros géneros. La música estadounidense de la época, especialmente el jazz y las baladas románticas, también dejó su huella en Pedro. La combinación de estos estilos dio lugar a un sonido que, aunque arraigado en la tradición cubana, tenía un aire de modernidad que lo distinguía de otros compositores de boleros. El impacto de Pedro Junco en la música cubana fue inmediato. Después del éxito de Nosotros, otros compositores comenzaron a adoptar un tono más íntimo y confesional en sus canciones. Pedro mostró que las canciones de amor no tenían que ser solo sobre pasión o felicidad, también podían ser sobre dolor, separación y la aceptación de lo inevitable. Su influencia trascendió las fronteras de Cuba. El bolero, gracias en parte a la obra de Pedro, se convirtió en un fenómeno internacional. Artistas de México, España y América Latina comenzaron a incluir boleros en su repertorio, y muchos de ellos versionaron las canciones de Pedro, manteniendo viva su obra mucho después de su muerte. Las sombras detrás de la música, problemas financieros y emocionales. Detrás de la figura pública de un joven compositor exitoso, Pedro Junco enfrentaba serios problemas financieros que comenzaron a afectarlo desde temprana edad. Aunque Nosotros fue un éxito comercial, las condiciones del mercado musical de la época y la falta de contratos justos hicieron que Pedro no recibiera la compensación económica que realmente merecía. Su familia, aunque lo apoyaba en lo emocional, no podía sostenerlo económicamente. Pedro vivía de manera modesta, y la mayor parte de sus ingresos provenía de presentaciones en vivo y de los derechos de autor que en esa época eran difíciles de asegurar para los artistas cubanos. Esta situación lo llevó a una constante inestabilidad económica. Hubo momentos en los que Pedro tuvo que vender objetos personales o pedir ayuda a amigos para poder continuar con su carrera. Sin embargo, nunca dejó que estas dificultades afectaran su música. Al contrario, esa sensación de precariedad y vulnerabilidad impregnó aún más sus composiciones, dándoles un tono de urgencia y sinceridad que conectaba profundamente con su público. Amor y tragedia, las relaciones que marcaron su vida. Pedro Junco fue un hombre intensamente apasionado, y esa pasión se reflejaba no solo en su música, sino también en sus relaciones personales. Aunque Nosotros está asociada con su amor por Dulce María, Pedro tuvo otras relaciones importantes que también dejaron huella en su vida y en su arte. Una de las relaciones más complejas que vivió fue con una joven llamada Elena, una pianista que compartía con Pedro la pasión por la música. Elena y Pedro vivieron una historia de amor intensa pero turbulenta. Pedro, consciente de su frágil estado de salud, a menudo intentaba alejarse de Elena para evitarle el sufrimiento de verlo deteriorarse. Sin embargo, Elena insistía en estar a su lado, inspirándolo y acompañándolo en las largas noches de composición. Otra figura clave en la vida de Pedro fue Rosa, una cantante emergente que interpretó algunas de sus primeras canciones.
Rosa y Pedro mantuvieron una relación profesional y sentimental compleja. Pedro veía en Rosa una musa y una voz capaz de dar vida a sus canciones. Aunque su relación nunca se consolidó en algo estable, Rosa fue una de las primeras personas en reconocer el genio de Pedro y en promover su música en los círculos artísticos de La Habana. El amor para Pedro Junco siempre estuvo marcado por la sensación de pérdida y despedida. Sus relaciones eran intensas pero fugaces, y en cada una de ellas Pedro dejaba una parte de sí mismo que luego transformaba en música. El vacío que dejó Pedro. Cuando Pedro Junco murió en 1943, el mundo de la música cubana quedó en shock. No solo por la pérdida de un talento extraordinario, sino también por la sensación de que Pedro apenas estaba comenzando a explorar su verdadero potencial artístico. Su funeral fue multitudinario. Amigos, familiares y seguidores se reunieron para despedir a un joven que, a pesar de su corta vida, había dejado un legado musical imposible de ignorar. Las emisoras de radio dedicaron programas enteros a transmitir sus canciones, y Nosotros se convirtió en un himno de luto y amor no correspondido. Pero más allá del impacto inmediato, la influencia de Pedro Junco en la música cubana se consolidó en las décadas posteriores. Su estilo melancólico y sincero inspiró a generaciones de compositores de bolero y de música romántica. Artistas de renombre como José José, Luis Miguel y Vicente Fernández reconocieron la influencia de Pedro en su forma de interpretar la música romántica. Un legado aún por explorar. Pedro Junco dejó un catálogo de canciones que aún hoy se interpretan y reinterpretan en escenarios de todo el mundo. Sin embargo, hay partes de su historia que permanecen en las sombras. Cartas inéditas, fragmentos de canciones inacabadas y testimonios de quienes lo conocieron sugieren que aún hay mucho por descubrir sobre la vida y la obra de Pedro. ¿Qué habría pasado si Pedro hubiera vivido más tiempo? ¿Qué nuevas canciones habría compuesto? ¿Qué historias aún guardaba en su corazón? La vida de Pedro Junco fue breve, pero el eco de su música sigue resonando, recordándonos que, a veces, las historias más intensas y conmovedoras son las que quedan incompletas. La muerte de Pedro Junco, un adiós prematuro y el eco en la música de Luis Miguel. Pedro Junco dejó este mundo el 25 de abril de 1943, cuando apenas tenía 23 años. Su fallecimiento fue un golpe devastador para el mundo de la música cubana y para todos aquellos que habían encontrado en sus canciones una forma de entender y expresar el amor y el desamor. La tuberculosis, esa enfermedad silenciosa que lo había acechado durante gran parte de su corta vida, finalmente le arrebató el aliento. Sin embargo, su partida no significó el fin de su legado. Al contrario, marcó el inicio de una influencia musical que continuaría viva en las décadas posteriores, llegando incluso a inspirar a íconos modernos como Luis Miguel. El final de una vida marcada por la música. Pedro Junco llevaba meses luchando contra los efectos devastadores de la tuberculosis. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, su mente seguía produciendo música. Hasta sus últimos días, pasó horas al piano, componiendo y perfeccionando nuevas canciones que reflejaban un nivel de madurez emocional que contrastaba con su juventud. El deterioro físico de Pedro fue evidente en las últimas semanas. Su círculo íntimo sabía que el final estaba cerca, pero Pedro, fiel a su carácter reservado y melancólico, evitaba hablar de ello. Según algunos testimonios, en sus últimos días, Pedro confesó que sentía que su tiempo estaba terminando, pero que estaba en paz porque había expresado todo lo que llevaba dentro a través de su música. El 25 de abril de 1943, Pedro Junco falleció en su casa en Pinar del Río, rodeado de su familia y algunos amigos cercanos. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por Cuba, provocando una ola de tristeza y conmoción. Las emisoras de radio, que ya habían convertido Nosotros en un éxito nacional, dedicaron programas enteros a la memoria de Pedro. Las calles de Pinar del Río se llenaron de gente que quería despedirse de él, y su funeral se convirtió en un evento multitudinario donde se respiraba una mezcla de tristeza y gratitud por el legado que Pedro había dejado. El impacto en los medios, un genio que se fue demasiado pronto. La prensa cubana cubrió la noticia de su fallecimiento con un tono de lamento y admiración. Los titulares reflejaban el sentimiento de pérdida nacional. Muere el genio del bolero, Pedro Junco nos deja a los 23 años. La música cubana está de luto, adiós a Pedro Junco. Nosotros, el adiós inmortal de Pedro Junco. Las emisoras de radio comenzaron a transmitir ininterrumpidamente sus canciones, y muchos locutores compartían anécdotas sobre Pedro, describiéndolo como un joven tímido pero lleno de sensibilidad. El impacto de su muerte fue tan grande que incluso algunos periódicos internacionales, especialmente en México y España, hicieron eco de la noticia. La historia de un joven prodigio que había compuesto una de las canciones de amor más desgarradoras de la música latina caló hondo la audiencia de toda América Latina. Uno de los relatos más conmovedores apareció en una columna de un periódico cubano, donde un periodista que había conocido a Pedro escribió:
Pedro Junco se fue joven, pero su música quedó. Nos dejó, nosotros, como un legado eterno, como una confesión de amor imposible que ahora pertenece a todos nosotros. La influencia de Pedro Junco en Luis Miguel. Décadas después de la muerte de Pedro Junco, su legado alcanzó a una nueva generación de artistas, entre ellos Luis Miguel, una de las figuras más importantes de la música latina. Luis Miguel, conocido por su capacidad para interpretar boleros con una intensidad emocional única, incluyó Nosotros en su repertorio, dándole nueva vida a la obra de Pedro Junco. Luis Miguel creció en un entorno donde el bolero era parte esencial de la tradición musical. Su padre, Luisito Rey, le inculcó desde joven el respeto por los grandes compositores de bolero, y Pedro Junco estaba entre ellos. Cuando Luis Miguel comenzó a trabajar en sus álbumes de boleros, encontró en Nosotros una pieza que encajaba perfectamente con su estilo interpretativo. La versión de Nosotros de Luis Miguel fue una combinación de respeto por la versión original y una reinterpretación personal. La manera en que Luis Miguel cantaba cada palabra, alargando las notas y enfatizando la tristeza inherente a la letra, reflejaba una conexión emocional profunda con la obra de Pedro. Esa versión introdujo Nosotros a una nueva audiencia, llevando la música de Pedro junto a las generaciones que no habían tenido la oportunidad de conocer su historia. Conclusión: un eco eterno en la música. La muerte de Pedro Junco dejó un vacío en la música cubana, pero también abrió la puerta a la inmortalidad artística. Su legado no solo sobrevivió a través de sus composiciones, sino también gracias a las interpretaciones de artistas como Luis Miguel, quienes reconocieron en las letras y melodías de Pedro una verdad emocional que trasciende generaciones. Pedro Junco entendió el amor y el dolor de una manera que pocos artistas logran capturar. Su capacidad para transmitir esas emociones con honestidad y sencillez convirtió sus canciones en clásicos, y Nosotros en particular se convirtió en un símbolo de amor imposible y despedida. El hecho de que una canción escrita por un joven cubano en la década de 1940 siga resonando en los corazones de las personas hoy en día es una prueba de la profundidad y la autenticidad del arte de Pedro Junco. Aunque se fue demasiado pronto, su voz sigue viva en cada acorde de Nosotros y en cada interpretación que mantiene su legado latente. Pedro Junco no solo dejó una colección de canciones, dejó una forma de entender y sentir el amor a través de la música. Y aunque su vida terminó a los 23 años, su música sigue encontrando nuevas voces y nuevos corazones que la hacen suya, recordándonos que el amor, al igual que una gran canción, nunca muere realmente.